Buen día, arquitecto. Este es el segundo ítem, el cual voy a explicar que se está realizando en la obra donde estoy realizando mis pasantías. Es de tabiquería y revoque. Como índices tenemos los 12 puntos, objetivos, alcance, responsabilidades, normativas y permisos, equipos y herramientas, operación, donde se hablará del antes, durante y después, del desarrollo del ítem, variables, sistema integrado de gestión, presupuesto y tiempo de ejecución, análisis desde la perspectiva arquitectónica, recomendaciones, glosario albañilístico y por último las entrevistas. En cuanto a objetivos, es la de explicar cómo se construye un muro de ladrillo de 6 huecos y el posterior revoque, quiénes intervienen, qué normas deben seguir antes, durante y después, cuánto cuesta y cuánto tiempo va a tomar, buscando siempre la buena calidad, buen precio y cumplimiento en el plazo. En cuanto al alcance, esta especificación incluye la provisión, preparación y colocación de materiales para construir el muro ladrillo de 6 huecos y posterior revoque en el piso 13, cumpliendo con las normas técnicas vigentes. ¿Qué es tabiquería? La tabiquería es el conjunto de muros o divisiones interiores no portantes construidos con materiales livianos como ladrillo cerámico de 6 huecos, bloques de yeso, paneles de yeso o drywall, madera o prefabricados. Su función principal es de dividir espacios interiores dentro de una edificación sin asumir cargas estructurales. En cuanto a los objetivos del ítem esto depende mucho del tipo de proyecto al que están dirigidos. El ítem sería separar espacios y definir la distribución de la obra. Cuando no son portantes, permiten flexibilidad en la disposición de habitaciones, proporcionan privacidad entre ambientes y también se pueden modificar o mover según la necesidad. En cuanto a tipos de tabiquería, las podemos clasificar según su material. Esta depende del material empleado al construir la tabiquería, siendo las más comunes los muros de ladrillo cerámico, muro o tabiquería de yeso o drywall, de bloques de concreto, de madera y de vidrio. En cuanto a tipos de tabiquería según su función, este se basa en el propósito específico que cumple dentro de un espacio arquitectónico más allá de su materialidad o técnica constructiva. Tenemos las tabiquerías divisorias que separan los ambientes. Tenemos la tabiquería de cerramiento interior funcional, que más que todo en este tipo de tabiquería son donde van a estar las diferentes instalaciones de la obra, como ser eléctrica e hidráulica, entre otros, ¿no? También tenemos la tabiquería acústica o térmica, que este tipo de tabiquería va a tener también los diferentes tipos de aislamiento. En cuanto a la presentación de la obra, como ya había mencionado en otra exposición, la obra donde estoy realizando mis pasantías es el edificio Upton Drake y aquí hay un render y diferentes áreas sociales que va a tener. Como responsabilidades o el personal designado a la ejecución del ítem, encabezando esto tenemos al grupo Providence. Como diseño arquitectónico lo realiza el arquitecto Harold Anzoátegui y Sumuke SRL, que viene a ser la empresa supervisora en todo el proyecto. Tenemos como director de obra fina al ingeniero Alejandro Arteaga y los arquitectos residentes de obras que también van a estar supervisando la ejecución de este ítem, como ser el arquitecto Víctor Obando y la arquitecta Tamara Salazar. Y debajo de ellos estarían los pasantes, Belén Lapaca, mi persona y Anaí Morales. Como empresa contratista que va a estar encargada netamente de la construcción de este ítem, tenemos la empresa a cargo de Edson Orellana, con el encargado del ítem, Kevin Gutiérrez, y debajo de él estarían los maestros y ayudantes. En cuanto a normativas y permisos, tenemos a nivel internacional el International Building Code, que establece que muros divisorios interiores no estructurales deben ser anclados o arriostrados si superan ciertos largos o alturas, no superar una altura de 3 metros sin confinamiento o rigidización, aunque puede variar por cada norma local que haya, y debe responder ante acciones sísmicas y de viento. También está la normativa ASI 531, que establece requisitos y especificaciones para estructuras de tabiquería, norma del diseño y construcción de elementos divisorios de ambiente. A nivel nacional tenemos la Guía Boliviana de Construcción de Edificaciones, que es un documento técnico elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia. Esta guía establece criterios mínimos para el diseño, construcción, modificación y demolición de edificaciones en Bolivia, tanto en el ámbito público como privado.
Y finalmente a nivel local tenemos el CUO, el Código de Urbanismo y Obras, que es la que regula características como los materiales, retiros permitidos según el tipo de ambiente, la altura máxima de muros, entre otros. Y también muy importante los permisos municipales que son emitidos por el municipio. Estos son esenciales para cualquier obra nueva, ampliación o remodelación. Incluye la presentación de planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos. En cuanto a herramientas, materiales y equipos, lo dividí por etapa de construcción del ítem. En la etapa de replanteo tenemos el uso de choclera, marcador permanente, flexómetro, estación total y escuadra. En la etapa de levantamiento de muro tenemos el ladrillo cerámico de 6 huecos, la arenilla, cemento, agua con una dosificación del mortero de 3:1. También tenemos el uso de reglas de nivel e hilo, de caña, martillo, badilejo, palas, carretillas, plomadas, sierras o amoladora y el montacarga. Durante el proceso de revoque tenemos el asadón, reglas metálicas, las plomadas, las escuadras, los ganchos, martillos y fierros e hilos de caña. También tenemos el uso de caballete, frotacho, badilejo, plancha, carretilla, la gaveta, pala y el raspa. Ahora hablando de la operación, donde tocaremos el antes, durante y después de la ejecución del ítem, tenemos que en antes debería de haber la organización previa, puntos de elevamiento topográfico y el replanteo. Durante el levantamiento de tabiquería, control y verificación, colocado de instalaciones y el comienzo del revoque. Y el después, la revisión de revoque y el tratamiento de acabados. En cuanto a zonificación de obra, tenemos principalmente los diferentes ingresos, tanto en fachada norte como en fachada sur, que tiene la obra. En fachada norte, del lado izquierdo, está el ingreso principal por el cual acceden el personal. Y también están los ingresos de la fachada sur, donde más que todo es para el ingreso de materiales como cera, arenilla, ripio, fierros, entre otros. De color naranja tenemos la rampa que tiene acceso al primer nivel. De color verde tenemos la rampa que tiene acceso a subsuelo, y es ahí donde descargan la arenilla o la arena fina. De color lila tenemos la oficina del bodeguero, y de un lila más bajito tenemos el área de acopio, tanto de cemento o de ladrillo, entre otros. De color amarillo tenemos la oficina principal, donde estarán los ingenieros y arquitectos a cargo. De naranja tenemos el montacarga. Y de rosado tenemos el lugar de acopio también de ladrillos, para que este pueda ser transportado por el montacargas más rápidamente. Ahora, durante el proceso del antes está principalmente la organización y área de trabajo. Una vez que se ha vaciado la losa, lógicamente esta se apuntala, y posterior a los 28 días, estas se retiran, es decir, los puntales, y se comienza a realizar la limpieza del lugar para comenzar con el replanteo de los muros. Una vez que está limpio el lugar, se comienza a realizar los puntos de levantamiento topográfico, esto con ayuda del topógrafo y su estación total, esto según el plano que tienen ellos. Es decir que cada esquina de un muro tiene sus propias coordenadas, y el topógrafo va marcando estos puntos en la losa. Y una vez que termina esto según el plano, por ejemplo, aquí se ve cómo el trabajador está marcando el punto que le está dictando el topógrafo, esto de acuerdo al plano de coordenadas que tiene. Como muestra la imagen de la derecha, se ven los puntos topográficos y sus coordenadas. Una vez que están los puntos ya realizados, vienen 2 trabajadores para comenzar con el proceso de replanteo de los muros. Esto lo realizan con la choclera y con escuadras. Entonces van uniendo los 2 puntos que marcó el topógrafo y definiendo el grosor del muro, que en este caso lo marcan con un espesor de 13 centímetros. Una vez que termina el replanteo, se procede con la verificación de esto según las medidas y cotas del plano. Entonces se debe verificar que las medidas que tomaron en el replanteo sean las adecuadas. Esto más que todo
es más importante en los muros que van a ir en fachada, ya que la fachada va a contar con blindex. Entonces la revisión de esto es muy importante para que los blindex estén en una misma posición en los diferentes pisos, para que esto se vea estéticamente bien. Una vez que ya se ha revisado y corregido los errores que se han encontrado, se procede a el levantamiento de tabiquerías. Se sube el material mediante el montacarga, como ser el cemento, el ladrillo cerámico, la arenilla, como se ven las imágenes. Y se procede a hacer la mezcla 3-1 y se deja fraguar. Durante este tiempo también los maestros comienzan a colocar su regla para determinar la verticalidad del muro, como se ve en la imagen, y entre regla y regla se tensa el hilo a la altura de 19 centímetros para dar comienzo a la primera hilada de ladrillo. Previo a esto, también se debe mojar el lugar donde van a estar la primera hilada de ladrillo, y también se debe mojar la cerámica, esta para que no chupe el agua del mortero. Como se ve en la imagen de la izquierda, se ve el chocleado que se realizó para el replanteo, se ve la regla y el hilo tensado. Bueno, primero levantan los muros de mayor longitud, que más que todo son los perimetrales. Por último, se levantan los muros que tienen un mayor detalle, es decir, los muros que van a tener vanos para puertas, o también los muros que cambian de dirección. Una vez colocado el hilo, se procede a mojar con agua el lugar, como se ve en la imagen de abajo, y se da comienzo a la primera hilada, y se procede a levantar el muro hasta los 1.20 metros por jornada. Aquí ya se ve el avance de levantamiento de muro, que cada vez que comienzan y terminan una hilada van levantando el hilo de caña, y así van siguiendo hasta llegar a los 1.20. En caso de que el muro tenga algún cambio de dirección, se procede a dejar estos traves, como se ve en la imagen de la derecha, la siguiente cambio de dirección del muro. También durante este levantamiento de tabiquería se realiza un control de que la junta y un ladrillo sean 19 centímetros en total. Entonces la junta no puede exceder más de 2 centímetros, aunque ha habido casos, pero lo más considerable es que no supere los 2 centímetros de junta. Y también cabe recalcar que para hacer las mochetas lo que hacen es medir el grosor de la mocheta y las cortan con amoladora. Una vez que terminan con los diferentes muros de un departamento, se ve así, y también se ven los espacios que dejaron en los muros para los traves. También es muy, muy importante destacar que como tiene blindex, estos departamentos no tienen ventanas como tal, se le deja el espacio en la parte superior para proceder a colocar el dintel. Como se ve en la imagen, se dejan espacio en los muros para los traves, para posterior levantamiento del muro para los shafts, siempre y cuando las bajantes de instalación sanitarias estén terminadas. Como les mencionaba, una vez que terminan todo el proceso del levantamiento de muro, dejan el espacio superior donde irán los blindex y proceden a colocar los dinteles, que simplemente las apoyan con un poco de mezcla, y sobre ellas ya terminan de subir el muro hasta llegar a la losa. También es muy importante considerar que se debe reforzar los vanos para puertas y ventanas. En este caso, en el lado derecho se ve cómo es que reforzaron los vanos para puertas colocando fierro en la junta, en la segunda junta, un fierro que sea más de 8 fi. Y ahí ya también se ve cómo es que el vano con el dintel y el muro ya están finalizados. Una vez que ya está totalmente terminado los muros de un departamento, tanto los muros como los vanos bien terminados, se procede a trazado de las diferentes instalaciones que va a haber en los muros. Estas pueden ser eléctricas e hidráulicas y también de gas. Como se puede ver en la imagen, primero lo que hacen es trazar por dónde van a pasar estas instalaciones y se procede a picarlas con amoladora o con martillo y cincel.
Y así es como ya se ve el muro terminado con las instalaciones. Posterior a ello, se da el relevamiento de las instalaciones, es decir, que se comienzan a medir la posición de las instalaciones, esto para entregarles también a los dueños de los departamentos este tipo de documentos donde se dice directamente a qué altura y a qué distancia están las diferentes instalaciones para que al momento de hacer algún picado del muro o quieran, no sé, clavar algo, no lo hagan directamente en la instalación y la malogren, ¿no? Una vez que se termina de realizar este relevamiento, se da lugar a la liberación del departamento, es decir, dar la luz verde para que comiencen a revocar. Sin embargo, antes de esto, el departamento debe de estar punteado, las columnas, esto para que con el chicoteado haya una mejor adherencia. También se debe colocar estas mallas gallineras en las uniones de columnas y muros, esto para evitar fisuras. También se deben cerrar los shafts que están dentro de los departamentos y en caso de que el shaft esté en un dormitorio o en un monoambiente, debe tener aislamiento acústico. Una vez que se da luz verde para que comiencen a revocar, comienza el proceso de chicoteado. Castigar o chicotear al muro, es decir, aventarle mezcla más ligera al muro para que con el revoque grueso esta tenga mayor adherencia y debe ser uniforme. Posterior a ello también se debe calzar las instalaciones, esto que durante el proceso de revoque estas no se muevan, como se puede ver ahí, y también los trabajadores comienzan a colocar los puntos de nivel, esto para determinar el grosor del revoque. En este caso no debería de superar los 2 centímetros por cara. Y esto lo hacen con un pedazo de cerámica o también un pedazo de ladrillo y con mezcla. Posterior a ello se da el proceso de castigado, donde con el azadón o con el badilejo comienzan a echar una capa de mezcla más gruesa al muro. También se dan ayuda en las esquinas con las reglas metálicas y ganchos. Aquí se puede ver mejor el proceso de castigado de revoque grueso, que con su herramienta van colocando una mezcla más densa del revoque al muro y posterior a ello comienzan a reglear, como se ve en la imagen de la izquierda, esto para que el revoque esté más fino, más afinado, digamos. Y en caso de que todavía hay algunos pequeños huecos en los revoques, lo que hacen es untar un poco de mezcla e ir presionando, digamos, para evitar que el revoque no quede vacío, porque esto igual genera fisuras. Aquí se puede apreciar como el revoque aún, a pesar de que ya había sido regleado, aún le quedan algunos pequeños huecos. Y así es como se debería de ver para una vez finalizarla, ¿no? Muy importante también es que durante el proceso de revoque se le hacen cortes en la parte superior al nivel de 2,70 y en la parte inferior a unos 10 centímetros. Esto para colocar, al menos la parte inferior, para colocar los zócalos y la parte superior, como va a ir cielo falso, entonces no es tan necesario que el revoque llegue hasta la losa. Posterior al proceso de revoque se da la revisión de esta, siempre fijándonos que las cajas eléctricas estén bien recuadradas, que no se hayan olvidado de abrirlas, que los filos estén bien hechos, que los cortes tanto inferior como superior estén hechos, que no haya algún tipo de hueco en el revoque. Muy importante que dejen el departamento limpio, no dejen sus bolsas o algún tipo de basura por ahí, y también fijarnos de que en los muros donde va a haber algún tipo de revestimiento cerámico dejen este tipo de arañazos como se ve en la imagen de la izquierda para que el revestimiento tenga una mejor adherencia. Como les mencionaba, se da la revisión del revoque para que no
no queden detalles como ser huecos o falta de recuadrar cajas eléctricas. También se da la revisión de lo que son las rejillas para gas, que tienen que ser, según el diseño, tienen que tener una pendiente para que el agua que va a entrar a la fachada, desde la fachada, esta pueda salir y no ingresar al departamento. Ahora, durante el después estarían los diferentes tratamientos de acabado que va a tener el muro, como ser pinturas, y también tiene sus etapas, como ser la limpieza de muros, se la sella, se las masilla, se la lija y se procede a dar la primera mano de pintura. Como se ve en la imagen de la izquierda, ahí se ve el muro que está sellado, y ya en la imagen de la derecha se ve que ya está con la primera capa de pintura. Otro tipo de tratamiento de acabados que va a tener este edificio va a ser con revestimiento, esto más que todo en los baños y los revestimientos de cocina, en los salpicaderos, y eso también tiene sus etapas, como ser, una vez que se termina y se reglea el revoque grueso, se procede a rayar la superficie para mejorar la adherencia, y con cemento cola y la cerámica se comienzan a colocar el revestimiento. Ahora, las variables del ítem, tenemos la tabiquería de ladrillo cerámico, drywall y tabiquería con aislamiento. Tenemos como el antes, donde estará la preparación previa a la instalación. Como punto 1, la revisión de planos arquitectónicos y detalles técnicos, donde se verifican la ubicación, dimensiones, tipo de muro, si van a ser simples o doble cara, la resistencia requerida, altura libre y si lleva instalaciones embebidas. Como punto 2 está el replanteo en obra, donde se deben marcar los ejes de los tabiques en el piso con tiza o tiralíneas, incluyendo puertas, ventanas o elementos especiales. Ahora, como punto 3, verificación del nivel de piso y techo. Este es fundamental para que los perfiles metálicos se ajusten correctamente, se corrigen desniveles si es necesario. Como punto 4 tenemos la preparación de materiales y herramientas, como ser los perfiles metálicos, las soleras y montantes, las placas de yeso, cartón, los tornillos, cintas de juntas, masillas, anclajes y herramientas eléctricas. Y como punto 5 tenemos la definición de instalaciones internas, donde se coordina si el tabique llevará conducciones eléctricas, tuberías, aislamiento térmico o acústico. Durante sería la instalación de soleras, el perfil inferior y superior, que se fijan al piso y al techo con tarugos y tornillos, asegurando su alineación con nivel y plomo. Como punto 2 tenemos el montaje de montantes verticales, donde se insertan entre las soleras con separación típica de 40 a 60 centímetros, dependiendo del tipo de placa y carga. Estos se atornillan y se aseguran. Como punto 3 tenemos la colocación de refuerzos y travesaños, si es que aplica. Esto más que todo para puertas, artefactos o zonas que recibirán cargas especiales, como muebles, lavamanos, etc. Y se colocan refuerzos de madera o doble estructura. Como punto 4 tenemos la instalación de instalaciones eléctricas y sanitarias, donde se empotran cables, cañerías o aislantes dentro del bastidor antes de cerrar el tabique. Como punto 5 tenemos la fijación de placa de yeso cartón, que se atornillan las placas con tornillos tipo drywall cada 20-25 centímetros y se trabaja primero de un lado del tabique, luego se cierra el otro. Y por último tenemos el tratamiento de juntas y acabados, donde se aplica cinta de papel o malla sobre la junta, se cubre con masilla, 2 o 3 manos hasta alisarlo, y se lijan las superficies para lograr un acabado continuo y sin imperfecciones. Para el después está la inspección de superficies y alineación. Se revisa que no haya panzas, bordes mal alineados o tornillos sobresalientes, se corrigen imperfecciones antes del pintado. Como punto 2 tenemos la aplicación de pintura revestimiento. Una vez seco y lijado, el muro se pinta o se reviste según lo definido en acabados, ya sea látex, vinílica, papel tapiz, cerámica, entre otros. Y colocación de guardapolvos y terminaciones, donde se instalan zócalos, molduras o perfiles de terminación para proteger las bases del muro. Como pruebas funcionales, se aplica si hay elementos eléctricos o sanitarios embebidos, se hacen pruebas de funcionamiento y se registran. Y por último, la limpieza del área y entrega, que se deben limpiar los residuos de masilla, polvo de lijado y materiales sobrantes.
y ya el muro queda listo para el uso. Ahora, hablando sobre el proceso de instalación de tabiquería con aislamiento, en el antes está la revisión de planos y especificaciones, donde se analiza el diseño arquitectónico y los detalles técnicos del sistema de tabique, identificando los lugares donde se requiere aislamiento, ya sea acústico, térmico o ambos, así como el material especificado. Como punto 2 tenemos la definición del tipo de aislamiento. Según la función se elige el material adecuado, lana de vidrio o lana mineral para el aislamiento térmico y acústico, poliestireno expandido para el aislamiento térmico o espumas acústicas o paneles multicapa, que ya es de un uso más especializado. Como punto 3 tenemos el replanteo en obra y preparación de la estructura, donde se marcan los ejes del tabique en piso y techo, se aseguran superficies niveladas y libres de humedad. Como punto 4 está la preparación de materiales y herramientas, donde se disponen perfiles metálicos, placas de yeso, fibrocemento, tornillos, cintas, masilla, aislantes en rollos o panel, guantes, cúter y adhesivos si se requiere. El durante, que es la instalación y montaje, estaría la instalación de soleras y montantes, la colocación de una cara del tabique, donde se atornilla la primera capa de placa de yeso o fibrocemento por uno de los lados de la estructura, dejando el otro abierto para insertar el aislamiento. La colocación del aislamiento, que como primer punto está el corte del aislamiento, se corta el panel o rollo a la altura libre entre solera y solera, usualmente un poco mayor para que encaje firme. La colocación entre montantes, se inserta el aislante entre los perfiles, asegurando que cubra toda la superficie sin dejar espacios vacíos, puentes térmicos o acústicos. El ajuste en bordes y obstáculos, donde se cortan y encajan piezas alrededor de cajas eléctricas, cañerías u otros elementos técnicos. La fijación, esto en algunos casos se fija el aislamiento con grapas, cintas o adhesivos livianos para evitar deslizamiento. Cierre del tabique, que sería la segunda cara, donde se colocan las placas de yeso en el lado opuesto, cerrando el muro con tornillos adecuados. Y finalmente el tratamiento de juntas y acabado superficial, donde se aplican cintas y masilla en las juntas, tornillos y esquinas, luego se lija y alisa la superficie para un acabado posterior con pinturas, revestimientos u otro. Ahora el proceso del después sería la inspección del tabique terminado, donde se debe revisar que el tabique esté alineado, sin deformaciones, con juntas correctas tratadas y que no haya panzas o vibraciones al tacto. Esto indica que el montaje estuvo mal. Como punto 2 están las pruebas de desempeño, si es que aplica. En algunos casos se pueden realizar mediciones de aislamiento acústico o térmico para verificar la efectividad del sistema. Como punto 3 está la aplicación de acabados finales. Se realiza la pintura o colocación de cerámicos, papel tapiz u otro revestimiento superficial. Como punto 4 está la colocación de zócalos, marcos o accesorios, donde se instalan los elementos complementarios del muro, como zócalos, marcos de puertas o enchufes. Y la limpieza del área de entrega, donde se debe retirar el polvo, masilla sobrante, aislantes no utilizados y herramientas, total que el área quede lista para su uso o inspección. Ahora hablando más del sistema integrado de gestión, donde se hablará de la seguridad ocupacional, seguridad medioambiental y calidad. En cuanto a seguridad ocupacional, en base al OSAS 18001, los trabajos relacionados con el levantamiento de muros y aplicación de revoque, los EPP deben seleccionarse conforme a los riesgos específicos identificados en cada etapa del proceso. Estas actividades pueden involucrar corte y manipulación de ladrillos o bloques, uso intensivo de palas, cucharas, andamios y mezcladoras, así como exposición prolongada al polvo, partículas en suspensión y riesgo de caída de objetos o materiales. Por tanto, el EPP debe estar orientado a proteger contra riesgos como golpes, cortes en manos y extremidades, lesiones por sobreesfuerzo, exposición a polvo respirable, contacto con mezclas húmedas irritantes para la piel y caídas desde andamios o escaleras. En sí, los trabajadores hacen uso de casco, algunos hacen uso de guantes, no vi que tengan protección auditiva, también hacen el uso de botas, unos que otros hacen el uso de lentes cuando cortan ladrillo u otros, también hacen el uso de arnés, esto más que todo cuando hacen el revoque en fachadas. No vi que hagan el uso de mascarilla y unos que otros también usan el uniforme, más que todo la mayoría. Pero esto, a comparación de los trabajadores del primer ítem, que era una empresa contratista aparte,
estos trabajadores de obra fina casi no cumplen con el uso de EPP recomendado, ¿no? En cuanto a seguridad medioambiental, en base al ISO 14001, consiste en reducir el impacto ambiental del ítem. Aquí podemos destacar que hay una disposición de residuos y escombros para la limpieza, hay un control de emisiones de ruido, ya que los trabajadores no pueden estar haciendo ruido o estar trabajando más de las 9 de la noche. También se da el uso de materiales reutilizables y tienen permiso para la actividad. En cuanto a la disposición de residuos y escombros, la obra cuenta con un sistema de disposición de residuos y escombros que va desde el último piso hasta llegar a planta baja, que son estos tachos negros que se ven en fachada, donde los trabajadores de cada nivel pueden botar la basura o escombros a través de ahí, y este llega directamente a este tacho que se va cambiando día tras día. En cuanto a calidad, en base al ISO 9001, la calidad responde al proceso constructivo en base a las normativas y la ejecución de la manera correcta para obtener la calidad requerida. En este caso, se usaron materiales de calidad, la dosificación correcta del mortero, la hidratación del revoque, aplicación correcta del revoque, también se dio la corrección de imperfecciones del revoque, la impermeabilización de zonas húmedas, esto más que todo en los baños. También se realizó el peinado del revoque o los arañazos, esto para mejorar la adherencia de revestimiento. Y también un punto que me olvidé es el curado del revoque, que también se realizó, que es prácticamente mojar el revoque durante 2 días, al menos lo que vi. Esto para que el revoque tenga el agua suficiente para su mejor acabado. En cuanto al presupuesto, netamente al hablar solo de muro, tenemos el análisis de precio unitario, es que lo marca por cada metro cuadrado a un precio de 180 bolivianos aproximadamente, y la cantidad de metros cuadrados de muro por piso son de 1133.58 metros cuadrados. Esto multiplicado por el precio unitario nos da un total de 202.990.17 bolivianos aproximadamente por piso. Y en cuanto al presupuesto de revoque, tenemos un precio unitario de 178.47 bolivianos. La cantidad de metros cuadrados por piso es de 1511.79 metros cuadrados. Esto nos da un precio total de 269.809.16 bolivianos aproximadamente por piso. En cuanto al tiempo de ejecución, desde que comienza el replanteo hasta la terminación del revoque interior, tenemos un total de 39 días hábiles. Este tiempo depende mucho de los ítems que se realizan antes y con los cuales no se puede trabajar simultáneamente, como ser el proceso de instalaciones en los muros o el carpeteado. Entonces esto hace que el tiempo de ejecución sea variable. También la cantidad de trabajadores que se dispone, ya que no es lo mismo tener un grupo de 10 personas o un grupo de 5 personas. Las condiciones climáticas y la disponibilidad de materiales, lógicamente. En cuanto a análisis desde la perspectiva arquitectónica, la función de los muros en este edificio más que todo es la de dividir ambientes, y también sirven de soporte técnico para las instalaciones eléctricas, sanitario y gas. En cuanto a la distribución, este se determina según la cantidad de departamentos por planta que se va a requerir y los retiros reglamentarios del terreno. En este caso del edificio, por planta cuentan con 12 departamentos, desde la A hasta la L, y tenemos desde monoambientes hasta departamentos de 2 dormitorios. En cuanto al material, se utiliza ladrillo cerámico de 6 huecos por ser liviano, económico, térmicamente eficiente y fácil de trabajar. En cuanto a ventajas técnicas de este material, es que permite embutir instalaciones sin grandes cortes, buena adherencia con el mortero y disponible localmente en Santa Cruz a bajo costo. Bueno, y hablando sobre el revoque, me pareció muy interesante que se haga el corte a 270 metros de altura, esto para evitar el desperdicio del revoque, ya que contará con cielo falso, y también que
se deja sin revoque en el zócalo inferior para facilitar la colocación de pisos y evitar daños o retrabajos. Por decir, si es que el revoque hubiera sido hasta la losa o hasta la carpeta y se pretende colocar zócalos embutidos, entonces los trabajadores tendrían que desperdiciar el revoque y picar nuevamente. En cuanto a recomendaciones, tenemos la revisión de replanteo, que es muy importante verificar que sea de acuerdo a las medidas especificadas en plano, aún más si se habla de fachadas. En la revisión de instalaciones, que es importante para evitar posteriores errores y que se tenga que picar revoque. Evitar vacíos entre muro y losa, más aún si es en fachada, porque filtran humedad y traen problemas más adelante. El proceso del curado del muro necesita hidratación antes y después del revoque. Se debe humedecer el muro para que con el calor que produce el fraguado no se generen grietas, y verificar las dosificaciones y materiales que se usan tanto para el castigado como revoque grueso. Para castigado se usa arenilla y para el revoque se usa arena fina. En cuanto al glosario albañilístico, tenemos palabras como chicotear, que también conocido como castigar, que es esparcir mezcla ligera al muro para que el revoque tenga mejor adherencia. Pansear, que es la deformación o pandeo cuando en los vanos no se coloca algún refuerzo. Calzar, que es fijar las instalaciones dentro del muro con mezcla y que éstas no se muevan durante el revoque. Los botones, que son los puntos de referencia para espesor de revoque, hechas con una pieza de ladrillo y mezcla. Y la gaveta, que es el tacho donde elaboran la mezcla del mortero a ocupar. Y finalmente las entrevistas. Más o menos llevando así con los planos aquí en el teléfono, coordenadas, medidas, todo lo que necesito para el trabajo lo tengo en el plano en el teléfono. Claro, lo acomodo, lo edito en la computadora y cuando lo tengo listo lo meto en mi teléfono y de ahí lo uso todo. Medio atrás. Ya que más o menos estaría bajando para ver si me puede pasar ese planito. ¿Para qué? Si me puede pasar ese planito. ¿Ese planito? Lo que pasa es que la materia me pide que expongamos el paso a paso de algún ítem, digamos. Y yo escogí de muro, entonces tengo que ver todo el antes, durante y después. Por ejemplo, ahorita es el antes cuando vacían, bueno, durante ahorita ya estamos durante, ¿verdad? Ya después cuando ya hacen esto, yo los muros, ¿verdad? Los que están abajo. Claro, tiene que ser por el vacío. O después si quieren, si no me queda pero tiene que tener un programa para abrirlo. ¿Del teléfono adicional la aplicación? Más o menos. Cada 13. Terminado por antes. Llega ya. 13. ¿Y esos puntos? Entonces de cada punto con la choclera hacen la línea y de ahí se desfasan 13, digamos. Sí. Ya eso, siguiendo el plan. Sí. ¿Y qué instrumentos ocupan para realizar el replanteo? Plano, metro y ¿Ocrera o choclera? ¿O cómo le dices? choclera, ¿no? ¿Ocrera o choclera? Estas tres cosas no plano. El plano. Ya siguiendo el plano. Pero tengo el plano. Todo está aquí. ¿Y cuánto más o menos se tardan por decir un piso? Un día tarde. Día. Un día largo. ¿Y cómo se dan cuenta que está bien? Según el plano, porque aquí está toda la medida. Y si uno manda el plano ya después. Y ya luego una vez que está, digamos, lo van a verificar con las medidas, ¿de acuerdo al plan? Pero si yo termino de marcarlo, viene el arquitecto y lo revisa según el plano que estoy midiendo. ¿Ya les ha pasado que haya habido algún error, que tengan que compensar? Sí, en la puerta yo no pequeño, ¿no? Entonces, si varía por 1 centímetro ya está mal. O eso es lo que le dice el arquitecto. No, varía 2,5 centímetros.
bueno es que les podemos grabar un poquito mientras van trabajando. Para que posen. Ya, gracias. La capeadilla, entonces aquí que va atrás. Está en nuestra mezcla. La camioneta. Ya está trabajando mal. Lo que puede le llamar la atención y decir que están. Una observación, ¿no? Acá, lo único que hago es un centímetro y tener varios. No, que el mismo ancho acá tiene que tener el mismo ancho por abajo. Otra vez. Gaveta. ¿Qué más ocupa? ¿El piso? ¿Cuál es? Eso es metálico, ¿no? Así, para que sea resto, esquina. Pues, se escoba. Escoba, para barrer. Y lo más importante es esto, mi plomada, digamos. Ese es el estilo. Su plomada de sucre, ¿no? Plomada de sucre. Y otro es de escuadra, cuéntame. El chile. Con eso ya en las esquinas. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? Todos, los tres. ¿Ah? Los
son 3. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia de cada uno? ¿Para qué lo ocupa cada uno? Este es para castigar, por ejemplo. Por ejemplo, esto con esto dice, hace salpique. Igual para devolver, con esto primero con el castigo, así como usted sabe con este castigo ahí. ¿Para eso igual? Ajá, así con eso lo castigamos. Pero algunos con su mano, ¿no? No, este es el tipo de trabajo, duro y fuerte. Después ya esto, recién se necesita, primero tienes que regrear, cuando regreas recién se necesita. Ahí como está regreando, recién lo Ay, mira, se ponían los puntos. Me interesa, ¿o no? ¿Eso dice los puntos? Ah, pues, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué están haciendo? está estirando el hilo. Y no han colocado un punto que la haya por lo más de abajo. No se ve. Esto está ahí, lo vamos a colocar ahí un punto más para que sea el resto del par. Una vez la plomada nosotros vamos a ver. Arriba igual van a ser. Con ese tiempo va a salir el resto. ¿Y qué espesor le está dando al reboque? 1,5. 1,5. Para el planteo, ¿no? Los 13, de los 13 hemos hecho un muro en 10, ya en 1,5, un bolón. Afuera, y vamos a poner. Bueno, con eso concluye mi presentación. Gracias.